En primer lugar, ha llamado a un diálogo, una apertura al diálogo. En segundo lugar, al respeto a las funciones del Estado. ¿De qué manera eso nos pueden dar las perspectivas a los ecuatorianos de que hay vientos de cambios en el país para recuperar la libertad, para recuperar la democracia en el Ecuador? La apertura y el diálogo no solamente se predica, sino que se practica. Es una señal positiva y creo que el pueblo ecuatoriano así lo considera, así lo aspira. Lo contrario sería defraudar a ese legítimo sentimiento del pueblo ecuatoriano de que la clase política se una con la finalidad de trabajar, superar la crisis, ir a una reconciliación nacional y fundamentalmente que mejoren sus condiciones de vida y el empleo. Si no fuera así, si solo fuera palabrería y no práctica, el pueblo no toleraría que haya dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué digo aquello? Porque sin perjuicio de las intenciones, es evidente que el presidente Moreno ha heredado un molde autoritario. Y ese va a ser el desafío que tenga para cambiar y cambiar de fondo, respetando su parecer, respetando su ideología. Pero el autoritarismo y ese modelo concentrador que hizo gala la década del Correato ha sido lastimosamente el instrumento, primero, de que existe una crisis económica, que se han negado a reconocerlo. Y dos, el óbice para poder superar esa etapa. Así que, bueno por el cambio de estilo, sí, pero el pueblo no quiere cambios cosméticos, sino integrales que le permitan vivir mejor. Dentro de esos cambios de estilos parecería ser que no va a haber, sobre todo en aquel planteamiento que el que se fue... El presidente Moreno ha dado una pauta de que el gobierno debe ser austero. Me parece que es lo correcto. Ojalá que en el día a día se cumpla ese manifiesto de ese Estado despilfarrador que hizo gala de estar por sobre los ciudadanos y no de servir a los ciudadanos. Asimismo manifestó un compromiso por la libertad de expresión y de opinión, que fue permanentemente vulnerada por su antecesor. Los que consideramos que el gobierno actual no debe ser más de lo mismo o garante el continuismo, tenemos ahí la esperanza de que esa garantía, eso que el Estado debe proteger, que es que los ciudadanos puedan expresarse libremente, que la prensa puede ejercer su derecho a informar con libertad y con responsabilidad, no sea solamente un discurso, sino un compromiso ordinario. Y ahí yo le tomo la palabra al presidente de la República. ¿Y por qué digo aquello? En los estertores del gobierno anterior, ya por finalizar, a horas de irse, cumpliendo con fidelidad su mandato de haber declarado a la prensa y a la opinión pública como ese enemigo, el anterior presidente envió a la Asamblea un proyecto que regula el contenido de las redes sociales, claro, poniéndole un tema sobre el odio y la discriminación, sin perjuicio de que cause hilaridad, pero al mismo tiempo constituir una infamia, que quien proponga esto fue un discriminador confeso que a lo largo de la década destiló odio por donde podía y que utilizó todos los medios posibles, públicos incluidos, para poder esparcir su visión sobre el odio y la discriminación. Sin perjuicio de esa anécdota, esto cumple con una filosofía que es para mí la continuación de la perversa ley de comunicación. Lo que el capítulo que no pudieron o que se les olvidó, ahora lo incluyen para poder controlar contenidos de redes sociales que están lastimosamente para ellos no está en el margen de control. ¿Por qué? Porque sin perjuicio que existen normas y fundamentos legales para que cualquier persona que calumnie o injurie a otra por cualquier medio, inclusive por redes sociales, sea sometido a la ley correspondiente y que existe norma constitucional, que es el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que protege y elimina cualquier tema de discriminación. Lo que quiere en el fondo el mandatario anterior, y ojalá que este no lo continúe, es tener
al Estado por encima de estas compañías proveedoras de servicios de internet como es Facebook, como es Instagram, Twitter, etcétera, para poder controlar y así poder meter miedo, el famoso control de contenido. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente Moreno tiene un compromiso y tiene que honrarlo. Lo asumió el 24 de mayo, pues ahora es la oportunidad. ¿Para qué? Ya sea que la asamblea se dijo que le iban a enviar un alcance, después corrigieron que no, que era un tema del CAL, que no lo habían calificado, así lo leí en la prensa. Ya sea que el presidente Moreno solicite su retiro como autoridad ejecutiva, ya sea que la asamblea, con nuestro rechazo, pero en el supuesto caso no consentido, de que llegara a aprobarse por la mayoría oficialista, el presidente Moreno tiene que vetarla, y vetarla totalmente, tiene que rechazarla, si quiere honrar la palabra de que tiene que cumplir con el mandato constitucional y con el pueblo ecuatoriano de respetar la libertad de opinión y expresión. Justamente lo que usted plantea, abogado Cucalón, es lo que la mayoría de los ecuatorianos aspira. No solamente ser un cambio en el discurso, sino un cambio profundo en varias leyes que afectan notablemente a la sociedad ecuatoriana. Fue la primera ley que aprobó el periodo pasado, con nuestro voto en contra y con nuestro rechazo por parte de la oposición. Se incorporó a último momento en la votación la figura de la Superintendencia de Comunicación, que no fue parte de la consulta popular del año 2011. ¿Para qué? Para ser un vil instrumento de persecución contra quienes piensan distinto. Un ejecutor de órdenes presidenciales. Un operador de los caprichos y los antojos del poder para quienes pensaban que eran adversarios del régimen. En eso se convirtió la ley de comunicación. Pues bien, nosotros hemos sostenido a lo largo de estos tiempos que la ley debe ser derogada. El presidente cree que debe ser reformada en aspectos puntuales. Lo que le interesa al pueblo al final de cuentas no es la preocupación de la parte de la ley de comunicación que habla de los principios deontológicos, del uno por poner un ejemplo en el tema de la música o los derechos que deben tener los comunicadores, acceso. Me parece muy bien el derecho a la réplica. Eso digamos que no hay ningún problema. Cualquier ley debería incorporarla. Pero eso no tiene nada que ver con la parte punitiva, con la parte estatista, con la parte controladora, con la parte sancionadora. Así que ya sea por reforma o porque derogamos ese cuerpo legal y que haya uno con la parte específica de principios y derechos, que no habría ningún problema, eso es respetar una vez más el mandato ciudadano. Y en esa línea usted ha hecho una introducción bastante importante. A lo largo de la última década, la del Correato, se expidieron una serie de normas que fueron restringiendo derechos de los ciudadanos, que fueron vulnerando garantías y que le fueron metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos, afectando su patrimonio sin ningún distingo social y afectando su legítimo derecho a aspirar a la prosperidad. ¿Qué es lo de fondo? ¿En qué se encuentra la 6 Madera de Guerrero? Nosotros asumimos compromisos, no ofertas de campaña. Y hemos presentado ya desde los primeros días de la legislatura los proyectos que van en esa línea para defender los derechos de los trabajadores. Nosotros hemos peleado para que se elimine esa disposición inconstitucional que le limita el acceso a las utilidades que son fruto de su esfuerzo y fruto de su trabajo. No hay ninguna dádiva, no hay ninguna concesión de gobierno alguno. Por eso siempre protestamos cuando el gobierno anterior los calificó de privilegiados. Nadie que trabaja, nadie que se saca la madre y recibe por eso el fruto de su esfuerzo puede llamarse privilegiado. Esas son las etiquetas que ponían estos socialistoides. Segundo, ya presentamos el proyecto para que se respete el derecho a obtener el mejor de los futuros por parte de los jóvenes estudiantes, que el Estado no les imponga, que el Estado no intervenga en lo que es una decisión personal. Eso es lo que se denomina la libertad de decisión, que el Estado debe proteger y garantizar, jamás vulnerar, para que puedan escoger la carrera que ellos deseen, por supuesto cumpliendo con los exámenes pertinentes, pero que no haya ningún afán intervencionista. Presentamos al final de la legislatura anterior, y lo volveremos a hacer ahorita si es necesario, la legislación a favor de que se respete que la seguridad social le pertenece a los jubilados, que le pertenece a los afiliados, jamás a un gobierno que solo quiere saciar su apetito voraz con depósitos y con recursos que le son ajenos. Asimismo con el tema de la ley de comunicación. ¿Qué es lo importante de todo esto, estimados oyentes? El anterior presidente se fue, pero ha dejado pues impregnado
el correísmo, en lo que yo he venido sosteniendo a lo largo de algún tiempo, el aparataje, el andamiaje que necesita ser desmontado. Y eso se hará con un gran compromiso nacional, con una gran convergencia nacional, con distintos proyectos de leyes para restituir los derechos que fueron vapuleados, y vamos a ver si en verdad existe el compromiso, no solamente de otras fuerzas políticas de oposición, que no lo dudo, sino del gobierno nacional. Y si la Asamblea no se convierte en un aliado de la prosperidad de los ciudadanos y de los derechos de los ciudadanos, y poner al oficialismo justamente y develar sus aspiraciones, no quedará otra que en los próximos meses acudir al mismo soberano, acudir al mismo pueblo, para que mediante consulta popular, que siempre fue una de nuestras propuestas, se haga por iniciativa ciudadana una gran consulta para revertir y para desmontar todo este aparataje que conculcó derechos y que impide que exista un verdadero progreso en libertad. Otro tema pendiente es el tema de la corrupción que durante los 10 años del Correato vivió el país y que no fue factible una fiscalización amplia y profunda y profusa en la Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno ha anunciado la conformación de una... ¿En qué medida va a haber un cambio o se está anunciando cambios para no cambiar nada en el país? El famoso gatopardismo, que debemos desecharlo, que el pueblo no lo puede aguantar más. Pero bien, los llamados a liderar la lucha contra la corrupción es la institucionalidad. Para eso está la Fiscalía en el ámbito penal, para eso están las Cortes de Justicia para sancionar y juzgar en la parte punitiva, también está la Asamblea Nacional en la parte de control político, no judicial. Pero la sociedad civil juega un rol importante, son los ciudadanos organizados que también unen sus obligaciones como ser ciudadanos, es también denunciar la corrupción, lo cual es saludable, lo cual es una obligación moral, cívica que tiene el pueblo. Uno no puede estar en contra que se conformen comisiones anticorrupción o frentes anticorrupción. Ha habido varios de grupos ciudadanos. Y veo que el presidente Moreno nombró uno la semana pasada, nominó uno la semana pasada. En lo conceptual, me parece que está bien. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué yo lo rechazo? Sin perjuicio y mi respeto en lo individual y personal a cada uno de los nominados, es una tomadura de pelo. Es una burla a los ecuatorianos. Que la mayoría de los nominados tenga una relación de dependencia con quien se tiene que investigar, pues, que es con el gobierno del correísmo. Ministros, exministros, vuelven a ser ministros y siguen dando la vuelta como el juego de la silla, como que todo el mundo es tonto. Entonces eso es nefasto para los verdaderos intereses de querer luchar contra la corrupción, sin perjuicio de mi valoración personal sobre ello. Eso no es lo que espera el pueblo. Segundo, la doctora Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madre Guerrero, hace pocos días presentó un proyecto hacia el señor presidente de la República para hacer, ahí sí, una gran comisión independiente, siendo avalado por las Naciones Unidas, una figura muy parecida a la que se utilizó en Guatemala, para poder investigar sin compromiso alguno, con independencia total, todo lo que ha sucedido a lo largo de la última década. Eso es lo que quiere y lo que aspira el pueblo ecuatoriano, no lo que aspiran las autoridades. Y también un capítulo que es importante. ¿La Asamblea debe tener un rol fiscalizador? No hay duda alguna. Está en la Constitución. Ya está en la Constitución, es una de las obligaciones que tienen los asambleístas. La situación actual no es la de hace unos 4 años. El pueblo reclama que no haya injusticia, que haya justicia y que no haya impunidad. No saciar deseos de venganza. Con esas particularidades, la Asamblea tiene un rol de control de la gestión del gobierno, que puede derivar en algún caso con alguna responsabilidad de carácter penal que tendrá que llevar a la Fiscalía. Pero ahí está el tema de fondo, ahí está el kit del asunto. La Fiscalía debe mostrar que es independiente y no dependiente del poder, porque gran parte de la inacción ha salido de esa oficina. Por ejemplo, en el asunto de Brecht, todos los países de la región, antes del tema de la lista que tiene que ser judicializada, entregada por las autoridades brasileñas, ya todos habían comenzado a hacer investigaciones, procesos y judicializar donde esa compañía había tenido los contratos.
De ahí salieron los nombres solitos, sin necesidad de ninguna lista de ningún país, ni la de Estados Unidos ni la de Brasil. Pero aquí no pasó absolutamente nada, porque era público y notorio que las autoridades de la fiscalía, que habían sido candidatos, amigos, funcionarios, ministros, todo del mismo gobierno. Ahora bien, se entregan los nombres. Se ha dicho que no se puede hacer público a nivel de prensa ni a nivel de personas que no sean fiscales. Pues bien, que se le entreguen al fiscal, pero inmediatamente él tiene que iniciar los procesos, tiene que hacer las indagaciones respectivas, que en una primera etapa es reservada. La instrucción fiscal ya no, y ahí sí puede hacerse público. Y el fiscal sí tiene responsabilidad política ante la Asamblea. Debe haber un gran consenso. Nosotros lo hemos propuesto. Ayer escuché algo del presidente de la Asamblea, que si bien nosotros no podemos ser parte procesal, ahorita no podemos tener la lista según las autoridades brasileras, nosotros sí podemos llamar pues al fiscal para que nos diga qué está haciendo en nombre de la sociedad ecuatoriana, en nombre del pueblo, para investigar. ¿Por qué? Pero la moción porque déjeme terminar. Porque se necesita la celeridad, claro, se necesita trabajo y ya no se necesita ningún pretexto más. Ya que no lo hicieron por investigación propia, de oficio, que era lo lógico de intervenir en cada uno de los contratos que se celebraron, lo menos que se puede hacer con la información que acaba de recibir de Brasil ya es procesarla, judicializarla, respetando el debido proceso, respetando el Estado de Derecho, como no queda otra opción, que es lo correcto, pero el pueblo ecuatoriano no aguanta más. Y en cuanto a lo que usted me está preguntando del día de ayer, un asambleísta de oposición del Frente de Integración, creo, presentó una moción para que se pueda conocer a nivel de autoridades, creo que de Estados Unidos, la lista de Odebrecht, sin perjuicio del tema formal, jurídico. Era un mensaje. Para variar, la mayoría oficialista no le dio paso a una resolución para que recién se comience a debatir, porque fue una moción de cambio del orden del día para poderlo debatir, para ver qué parte jurídicamente era o no era procedente, pero lo que sí era viable era que se pueda debatir el tema. La asamblea es el espacio, el parlamento es el espacio donde los representantes ciudadanos van a expresar las opiniones, van a expresar la voz de un pueblo, y sin perjuicio de ciertas formalidades jurídicas. ¿Qué tenía de malo poder debatir el tema de Odebrecht, poder debatir la información que se tiene, o solicitar a Estados Unidos información sin perjuicio de lo que nos vayan a contestar? Pero en una clara muestra que no les interesa tocar el tema, que no les interesa profundizar en aquello, no se votó. Sin perjuicio de aquello, debo notar que al final de esa negativa por parte de la mayoría oficialista, y que contó con los votos unánimes de toda la oposición, el presidente de la Asamblea dijo que se comprometía a llamar al fiscal general de la Nación para que informe al respecto. Ahora, de los chalecos, de las motos, en fin, una serie de irregularidades. Justamente por eso es importante tener claro que la sociedad cumple un rol, la Asamblea también, pero fundamentalmente la Fiscalía y las Cortes de Justicia, porque todos los casos que usted me está diciendo no son de responsabilidad política, son de traje a rayas, así de rayas negras con rayas blancas, son de rejas. ¿Y usted cree que el fiscal podrá iniciar esa acción judicial, verdad, teniendo en cuenta que por mucho tiempo fue asesor del que se fue? Es que ahí está el problema de fondo. Esa es la desconfianza que generan las autoridades por parte de la ciudadanía, de personas allegadas y que hasta hace poco de asumir el puesto eran activos tuiteros que parecían agitadores contra todos los que pensaban distinto del régimen a los cuales servían. Esas son las actuales dignidades que deben representar la vindicta pública para buscar la sanción ante tanto ilícito que se ha cometido, que le complemento. No solamente es lo que usted dice, en el tema de las obras públicas, que comienza con un precio, terminan con el doble y en algunos casos con el triple. ¿Quién puede estar en contra del desarrollo vial? Hay una importante obra pública en ese sentido que ha beneficiado inclusive para efectos del turismo, me parece bien. Me preocupa que no haya producción, que no haya carros donde se pase lo que se produce en el país para la comercialización y para la exportación. Pero está bien, pero ¿y a qué costo? Y eso no solamente es a nivel de la Asamblea, ahí puede venir la denuncia inicial, todo debe ser procesado. Por eso insisto, ya lo dije en el tema de los derechos y las garantías de las leyes para desmontar el aparataje si es que la Asamblea no cumple su rol histórico
y si el presidente Moreno no va en la línea a la cual se comprometió el 24 de mayo. Uno de los compromisos por consulta popular, si usted se acuerda que había un consenso en toda la fuerza de la oposición que a la larga recibió en votos la mitad del respaldo del pueblo ecuatoriano, era el tema de las autoridades de control, que vía consulta popular se los cese para nombrar ciudadanos que estén comprometidos con la verdad y no con un proyecto político. Así que los próximos meses, que algunos le llaman días de gracia, otros ojalá que no sea para confirmar la desgracia, se verá pues si evidentemente esas autoridades están del lado del pueblo ecuatoriano o del lado de la sumisión para quienes los puso. Si eso no funciona, el pueblo no va a aguantar más y el camino idóneo para resolver ese problema será la consulta popular. Y en este caso, como el Congreso no hay los votos supuestamente y el presidente de la República nunca ha creído o no ha dicho algo al respecto, no quedará otra que recolectar las firmas y que por pedido del mismo pueblo, es decir, por iniciativa del soberano, se haga la consulta popular. La profunda crisis económica que atraviesa el Ecuador requiere un cambio de modelo. Y aquí hay que actuar con pragmatismo. Basta de dogmas, basta de taras ideológicas. El sentido común debe primar. Si a lo largo de estos 10 años hubo un modelo estatista concentrador que privilegió al Estado y despreció a la iniciativa privada porque desconfiaba, porque no la podía maniatar. Si eso algo funcionó en los primeros años, pero no fue por ningún mérito, porque la historia ha desechado ese modelo, sino porque hubo la lotería petrolera, porque existieron los petrodólares que inundaron al sistema. Una vez que eso ya no existió, que era lógico, porque así como llegó a precios exorbitantes, tenía que bajar, era algo de lógica absoluta, desnudó e hizo agua de que el modelo solo se sostenía con deuda, con más deuda y con clavarle impuestos a todo lo que se movía. Pues ahora estamos en otra situación y vamos del discurso al hecho. ¿El Estado debe tener un rol en la sociedad? Por supuesto, debe concretar y debe regular y no estrangular para permitir que se pueda dedicar a salud, educación, seguridad y justicia y convertirse en un aliado del sector privado, no en un depredador de los ciudadanos y del mismo sector. Si uno da seguridad jurídica, reglas claras, confianza en la inversión nacional y extranjera, debería ser que el sector privado, verdadero dínamo de la economía, el llamado a generar riqueza y empleo, comience a funcionar. Y en ese sentido, la Asamblea juega un rol fundamental. Debe convertirse en un aliado de ese cambio económico en la legislatura, no permitiendo más impuestos, sacando todo ese andamiaje que ha asfixiado al sector privado, que le impide generar nuevos empleos y que se le complica mantener los actuales, ¿ya? Para que el Estado y la empresa privada en una gran alianza, no solamente declarativa, no solamente pintada en un artículo ahí de mala gana en cualquier ley sacada al apuro, sino que en verdad puedan trabajar en conjunto para sobrellevar la crisis y dejarnos de ponerle anestesia a esta crisis para seguir alargando, que fue lo que hizo el mandatario anterior. Tiró la pelota hacia adelante hasta ver cómo él llegaba al 24 de mayo. Deuda, deuda y más deuda. Y fíjense en algo, hay que también ser frío en el análisis. La deuda per se no es mala si es que es para desarrollo, si es que es para obras públicas. Aquí lo malo es que como no hay transparencia, como los números del central un día aparecen, otro día desaparecen, como ha denunciado la prensa ecuatoriana, como no hay índices de confiabilidad, y si usted le suma que por el riesgo país que tenemos, por la clara inseguridad jurídica, porque los caprichos de un presidente se convierten en razones de Estado, el riesgo país es sumamente alto, y eso pinta que los intereses que se tienen por esos bonos que se emiten son sumamente altos, los cuales son atractivos para los acreedores, principalmente internacionales, y bastante perjudiciales para el fisco ecuatoriano y para el pueblo que tiene que honrar justamente esa deuda. Si usted me dijera que hay deudas normales de tasas del 2, 3, 4% como sacan otros países de la región porque se puede ver por la prensa internacional, bueno, es una situación momentánea para poder resurgir. Pero mire cómo son los intereses que tenemos con la deuda china.
Son onerosos. Ese sí, el verdadero imperio de los que tantos hablan, de los anti-yanquis que andan sueltos por ahí, trasnochados y con 4 décadas perdidas en el mate. Pues. Abogado, el pueblo sabe que para nosotros el progreso en libertad no es un eslogan, sino una actitud ante la vida. Y ahí tienen un gran reto, cumplirle a este pueblo que está en la expectativa de que las cosas mejoren. Gracias por estar aquí en A Saber. ustedes por la oportunidad, un saludo para todos. Son las 8 horas 1 minuto, aquí concluye nuestra emisión informativa de este día viernes 2 de junio con